Bendito sea Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y nuestro único Dios verdadero. En este día comenzamos con una serie que se llama Los principios para ser más que vencedores. Tenemos un mundo realmente bastante golpeado, ¿verdad? El nivel social y el nivel espiritual está como abrumado en este tiempo. Pero Dios dijo que nosotros, los hijos, sus hijos, éramos más que vencedores. Y hay varias evidencias, aún en las escrituras, que nos dicen a nosotros que nosotros somos más que vencedores, ¿verdad? Pero tenemos que ver contra qué luchamos. Y luchamos contra seres espirituales, seres de maldad, que en este tiempo nosotros como iglesia somos los que tenemos que participar en su derrota. Porque el mismo Jesús dijo, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, él dijo, sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y cuando te habla de las puertas del Hades, de las puertas del infierno, era que el infierno mismo iba más bien a retroceder en la actitud que tuviera la iglesia, en la revelación que tuviera la iglesia. En este tiempo nosotros vemos muchos mensajes a través de internet, a través de las redes sociales, ¿verdad? En la cual lo que menos se hace por la iglesia es derrotar a las tinieblas, porque parece que las tinieblas hubieran abrumado nuestras vidas. Pero yo te quiero decir algo. El Señor dijo muy claro, estos son los que han vencido con la sangre del Cordero, la palabra del testimonio, y que menospreciaron su vida por causa de Cristo. Entonces, si yo estoy en esa posición, si yo vivo en esa actitud, ¿verdad? De que me considero un... Yo tengo que ver, porque esta palabra está en Apocalipsis 12, yo tengo que ver realmente hasta dónde soy un vencedor. O si sigo siendo una iglesia completamente derrotada, donde las tinieblas gobiernan aún las congregaciones. No puede ser. Nosotros tenemos la autoridad, tenemos el poder. Cristo habita dentro de nosotros. Y el mismo poder que se manifestó en Él está manifestado en nosotros. No podemos seguir durmiendo, no podemos seguir echándonos la pajita para ver qué pasa, porque Dios es esto, porque Dios es aquello. Nosotros como iglesia tenemos que activar nuestra vida espiritual para que esas tinieblas no arropen más nuestra vida, no arropen más nuestra nación, no arropen más este mundo. Para eso nosotros hay varias cosas que se nos tienen que revelar a nuestra vida y que tenemos nosotros que trabajar en función de esa revelación. Pablo dijo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra seres espirituales. Y también dijo que las armas que tenemos no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y cuando está hablando de destrucción de fortaleza, te está hablando de las fortalezas mentales que tú y yo podemos tener. Esas fortalezas mentales creadas por ese sistema, con un sistema de creencia, en la cual nosotros a veces ni cuenta nos damos y creemos que esa es la verdad, pero la verdad es Cristo. Entonces esas creencias que nos fueron infundadas son las fortalezas que espiritualmente nosotros tenemos que deshacer. Porque si por el Espíritu haces morir los malos hábitos de la carne, viviré. Lo que quiere decir que yo tengo un arma más poderosa que una bomba atómica, que tiene que ver lo espiritual que hay en mí, usando nuestra boca de una manera fuerte, precisa, para hablarle a las circunstancias, hablarle a esos seres, y de esos seres tienen que sujetarse y las circunstancias tienen que pasar, porque hay un poder dentro de nosotros que fue el que creó este universo, pero ese mismo poder está depositado en nosotros. ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia vive atemorizada ahora, creyendo que un virus puede más que la presencia de Dios, que un virus puede más que el Espíritu Santo, que un virus te puede matar. Ningún virus puede matarte, porque el poder de la vida y la muerte está en manos de Jesús, y eso lo dice Apocalipsis 1:18. Dice que Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Entonces, ¿qué virus puede matarte? El problema no te mata el virus, te mata el pánico y el miedo y el temor con lo que tú estás trabajando. La escritura es clara. El perfecto amor que es Cristo en mi vida, que es el Espíritu Santo en mi vida, derrota, elimina todo temor. El perfecto amor es Cristo.
Y Dios no me ha dado a mí espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese poder que está en mí, yo tengo que ejercitarlo. ¿Y cómo lo voy a ejercitar? Si las almas mías no son carnales, quiere decir que hay un alma espiritual. Y para que yo pueda ejercer este poder, tiene que ser espiritualmente. ¿Qué mejor que tener intimidad con el Espíritu Santo? ¿Qué mejor que tú evidencies con las lenguas el poder que hay en ti y haya una conciencia espiritual dentro de ti? Ahora nadie habla de las lenguas. Uy, no, porque eso era solamente para los apóstoles. Mentiras del diablo. Esas lenguas tienen que ver exclusivamente con un poder y un lenguaje que Dios te dio en la eternidad para cuando vinieras a la tierra y poderlas ejercer aquí. Le han cerrado la boca a la iglesia con las lenguas, le han cerrado la boca con las proclamas. Ahora no pueden proclamar porque hay que orar. Yo quisiera preguntarle, ¿por quién oró Cristo? Cristo no oró por nadie. Cristo lo que pasaba tiempo con el Padre en intimidad, bajaba, y cuando bajaba, lo que daba era órdenes a las circunstancias, órdenes a la enfermedad, órdenes a los endemoniados, órdenes a los demonios, y todas esas órdenes se cumplían. ¿Por qué? Porque había una conciencia espiritual de Dios en su vida que la había ganado en la intimidad con el Padre. Por eso era que pasaba 6 horas en la madrugada en intimidad, y en la mañana venía a pasar todo el día caminando y con un poder para deshacer las obras del diablo. Nosotros, la iglesia, está para deshacer las obras, pero ¿cómo la vamos a deshacer? ¿Cómo cree usted que se pueden deshacer si no asumimos la autoridad y no usamos los medios que tenemos para golpear a eso, para que las tinieblas desaparezcan y la luz que hay en ti resplandezca donde quiera que estés? La escritura es clara. Jesús lo dijo, no lo digo yo. Vosotros sois la luz de este mundo y la sal de la tierra. Pero ¿cuál luz? ¿Dónde está tu luz? Porque aún también Cristo dijo, ten cuidado que la luz que hay en ti no sea tiniebla. ¿Cuándo la luz es tiniebla? La luz es tiniebla exclusivamente. ¿Sabes cuándo? Cuando tú te dejas arropar por este sistema, por una gran cantidad de creencias, por este sistema malvado, maligno, te dejas arropar de esa creencia y crees que es la verdad de este mundo. Mucha gente está atemorizada. Mucha gente que el diablo cree que el diablo ganó la batalla. Pues yo te digo una cosa, hay un porcentaje alto de seres en nosotros que no dejamos que eso nos venza. Que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros comprendemos cuál fue la labor de Jesús. Nosotros comprendemos qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Qué fue lo que se derramó ahí. Qué fue la sangre que se derramó. Pero al tener conciencia de lo que Cristo hizo venciendo a Satanás y venciendo este sistema en la cruz del Calvario, ¡wow! ¿Dónde está tu palabra del testimonio? ¿Qué palabra hablas tú? ¿Cuántas cosas dices que no tienen que ver con la verdad de Cristo? ¿Cuántas cosas se evidencian que cada vez que hablas hay un temor grande en ti? Nosotros tenemos que empezar a hacer los cambios que tenemos que hacer. Porque si por el Espíritu hacéis morir los malos hábitos de la carne, viviréis. ¿Cuáles son esos malos hábitos? Examínate tú. ¿Qué dices en un día? ¿A cuántas órdenes das del no hay en tu casa? Del no hay en tu vida. De que yo no soy como Dios. De que yo no soy. Pero Jesús lo dijo que seremos como dioses. Ahora todo depende de la evidencia que tú tengas de Dios en tu vida. El problema es que cuando las personas no tienen evidencia de Dios, se pegan a este sistema humanoide, a este sistema de una manera tan arraigado dentro de su vida, que no creen que la vida espiritual está dentro de cada ser humano. Fíjense en esto. Cuando Jesús murió por toda la humanidad y trajo a nosotros la vivencia de toda la humanidad. Nosotros tenemos que entender eso. Nosotros tenemos que caminar en función de eso. De que ver en todos los seres a Dios, ver, porque en el libro de Tomás dice muy claro que Dios es el universo, que donde quiera que estés, donde quiera que tú lo hagas, levantas una piedra y está Él, tomas un pan y está Él. El problema es que no nos han enseñado a no ver a Dios en todas las cosas, sino que Dios está afuera. Dios, en la religión, mire, la religión más malvada es esa, la que te enseña que Dios está afuera y que no habita dentro de ti, porque parece que hubieran eliminado Juan 14.
Yo quiero decirte una cosa, Él habita en mí, yo habito en Él, somos uno. ¿Lo crees? Yo lo creo para mí. Tú no lo crees para ti, depende de tus creencias, eso es tu problema, no es mi problema. Usted tiene que revisar las creencias que realmente fueron acumuladas desde el principio por padres, madres, pastores, maestros, para que tú puedas ver y conocerte a ti mismo y cuáles son las evidencias que están arraigadas en tu vida. Es necesario que nosotros caminemos en función de esto. Si quiero sentirme más que vencedor, si quiero evidenciar que soy más que vencedor. ¿Por qué? Porque uno va en la calle. Yo tengo muchos hermanos y amigos que uno le pregunta, ¿y cómo estás? En victoria. ¿Pero a quién venciste? Yo creo que el peor enemigo que tenemos son las creencias de nosotros mismos. El peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. No es nadie como nosotros mismos. Ese enemigo que tenemos dentro de nosotros, que somos nosotros mismos, es el que tenemos que vencer. Para entonces nosotros, con esta confirmación de que Dios habita en nosotros, esta conciencia de Dios, nosotros vayamos a ir en contra de todo aquel ser espiritual, inmundo, ser como sea, en la categoría que sea, ir contra ellos y vencerlo, porque nosotros somos más que vencedores. Es importante que nosotros en este tiempo que estamos hablando de estas tres cosas que ejemplificó Jesús en la Escritura, nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida y vivamos una vida de paz y de felicidad, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Nosotros en este tiempo tenemos que sacar evidencia y evidenciar lo que hay dentro de nosotros, sacar, evidenciar el Cristo que habita dentro de nosotros, porque en mí no habita el perfecto temor, en mí habita el perfecto amor, no el perfecto temor. Tengo que ver qué hablo y qué se me añade cuando estoy en temor. ¿Por qué? Porque ten cuidado, no te vayas a contaminar con el virus ese, el COVID-19. No, ten cuidado, no te vayas, te puede afectar, te puede dar. Esos son miedos y temores. Porque aquí nada pasa si Dios no lo permite y Él está en control de mi vida. Mira, no importa lo que veas, no importa lo que escuches, no importa lo que sientas. Dios está en control y está a nuestro favor. Está a nuestro favor y no nos va a dejar perecer porque nosotros somos sus hijos. ¿Cuándo le abrimos la puerta? Cuando empezamos a hablar de miedos y de temores. De miedos en la economía. Si usted ve la televisión, nos han caído a leña con el terror. Porque pasa el coronavirus y ahora viene el problema económico. El hambre sobre este mundo. ¿Sabe qué? Si Dios le envió cuervos a Elías para que lo alimentaran en una cueva, Dios nunca nos va a dejar abandonados. El poder de la iglesia tiene que ver exclusivamente para destruir las obras del diablo y Satanás. Y debe ser colaboradora con Cristo, con Jesús, para establecer el reino de Dios en esta tierra. Porque sacamos un reino de tinieblas, pero vamos a introducir el reino de Dios. Pero Pablo lo dijo muy claro, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Señor. Entonces, ¿dónde está tu justicia? ¿Dónde está tu paz y dónde está tu gozo? Si tú no eres más que vencedor, ¿cómo aspiras a gobernar el reino? ¿Cómo aspiras que el reino de Dios se manifieste a donde quiera que tú llegues? Porque el reino de Dios, cuando Cristo sanó al enfermo, cuando Cristo hizo los milagros que hizo, Él lo aclaró, Él dijo muy claro, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ahora resulta que nosotros vemos milagros, una cantidad de milagros, de sanidad, de prosperidad, y no está mal, pero yo le voy a decir una cosa, el reino de Dios usted no va a escuchar algún día en ese reino que las personas fueron transformadas por dentro, que fueron sanadas por dentro, que sacaron las falsas creencias, que sacaron una gran cantidad de cosas que no te permiten del pasado, que no te permiten avanzar. Usted no ve testimonio de eso. Usted nunca ve un testimonio que dice, Dios me sanó del orgullo, Dios me sanó del temor, porque el orgullo y el temor son la clave del sistema satánico, del sistema de Satanás. Ellos son los que operan en el ser humano para que con el único fin de gobernar nuestra vida.
Cuando el mismo Adán pecó, que bueno, el error blanco, el mismo Adán, que Dios le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estabas? Ahora Dios preguntó, Dios no sabía dónde estaba Adán. Pero cuando le preguntó, él dijo, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Y por qué se escondió? Primero, tuvo miedo porque le habían dicho que el día que comiera de ese árbol moriría. Y se escondió por la culpa. Porque no hay cosa que a nosotros nos arrope más que la culpa. Y hace que no se evidencie lo que somos realmente. La iglesia de Jesucristo tiene que descubrirse. Cada uno de nosotros tenemos que descubrir quiénes somos. Tenemos que descubrir cómo somos. Las cosas que tenemos, las virtudes que tenemos, los errores que tenemos. Y ir en esa manera, porque el que no se conoce a sí mismo, dice el libro de Tomás, que es el que no se conoce a sí mismo, tiene el peor problema. No es que la pobreza, no es pobre, sino que es la pobreza misma. Tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Y tenemos que evidenciar el poder que Cristo depositó en nosotros. Si yo me conozco a mí mismo y sé y estoy evidenciado que Cristo habita dentro de mí, el poder que hay en mí va a empezar a manifestarse en mi vida. Y ya voy a dejar de ser un pasivo para ser un activo. Porque lo que yo declare se cumple. Porque lo que yo diga se va a cumplir. Tengo mucho cuidado con lo que hablo. Porque cada palabra que yo digo, cada palabra se cumple en el mundo espiritual. Entonces yo tengo que vigilar muy bien lo que digo. Tengo que vigilar muy bien mi vida. Tengo que vigilar muy bien porque la misma escritura lo establece. Yo tengo que hablar como Dios, pensar como Dios, caminar como Dios siendo un ser humano. Es bastante difícil, ¿no? Pero esas tres cosas, si Pedro lo dijo, era porque nosotros lo podíamos hacer. Porque no hay carga que nosotros podamos llevar, que el Señor no nos ayude a llevar. Sí lo podemos hacer. ¿Cuál es el problema de estos seres a los cuales nosotros estamos venciendo? El problema es que ellos primero te hacen pensar que tú no eres superior a ellos, que tú eres inferior. Segundo, te hacen pensar que las cosas que tú haces aún en tu alma, por el magnetismo y por todas esas creencias que están influenciadas, esas cosas que están ahí, jamás podría ser como Dios. Y jamás se podría manifestar el Espíritu Santo en ti. ¿Por qué? Porque son establecidos por ellos. Dígame usted, ¿quién le pidió permiso al Señor para que el Espíritu Santo viniera a morar en cada uno de nosotros? Él lo dice muy claro. Él dijo, ya va, espérense un momento. El Espíritu Santo va a venir a morar en ustedes. Viene un consolador para ustedes. Ahora, Él no me dijo a mí, cuando yo recibí a Cristo, cuando yo conocí al Señor y lo acepté, Él no me dijo a mí, hoy viene a morar el Espíritu. No, automáticamente yo le di cabida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a hacer una obra en mí de sanidad, transformadora, una obra de santificación en mi vida. Pero eso no es de un día para otro, porque el Señor dice que nosotros somos santos. Y es más, dice que en el libro de los Efesios, ¿verdad?, de que Él la santificó y la cuidó y la preparó para este tiempo. Entonces, ¿quién te prepara a ti? Si tú dejas de pecar, ya te preparaste. No, es el Señor mismo quien tiene toda la orden en ti para que hacer de ti otra persona y para hacer la transformación. Porque si yo hago las transformaciones, yo te voy a decir una cosa, la gloria es mía. Pero como Él es el que la hace en mi vida, yo no tengo gloria, toda la gloria es de Él. Yo tengo que primero establecer el reino de Dios aquí en mi vida. Tengo que establecer ese reino maravilloso de poder, de amor, de gozo. Tengo que establecerlo en mi vida primeramente. Y ese reflejo que hay en mí va a alumbrar mi casa, mi trabajo, mi iglesia, donde quiera que yo esté, va a ser alumbrado. ¿Por qué? Por esa luz que hay en mí. ¿Qué nos han hecho creer? Que usted no es luz, que usted no es sal de esta tierra. Cuando nosotros, bendito sea Dios, cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, vino a morar la luz.
¿Y cómo es que no somos luz? Ah, porque lo digan una persona, porque lo digan otra gente. ¿Qué te dice Dios? Que tú eres la luz de este mundo. Entonces tú no puedes ir en contra de la palabra que Dios dice. Tú tienes que ir a favor de la palabra que dice. Yo soy luz. Yo soy la sal de esta tierra. Mi palabra, mi boca, cada vez que yo expreso, es pura sanidad para sanar esta tierra. Entonces, si yo vivo en esto, yo tengo que estar establecido el reino de Dios en mi vida. Pero necesito que el reino de Dios se multiplique. Que sea como una masa crítica. Como explicaba una señora en estos días de lo que es la masa crítica. Una masa crítica se va debajo del mar y entonces una lucecita va alumbrando la otra, hasta que viene la luz completa. Así mismo tenemos que hacer nosotros. Pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando dejemos de jugar a la iglesia. Cuando nosotros nos confrontemos a nosotros mismos con la verdad de Dios. Cuando desaparezcamos de nuestra vida esas falsas creencias que fueron implantadas desde niños, después de adultos, en la medida que hemos venido avanzando. Y nosotros, la creencia, de acuerdo a la revelación de Dios, que nosotros somos. Dios les bendiga.